Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte. Gracias a todos los que se han conectado ya en este en vivo. Y bueno, quiero felicitarles a todos ustedes que se han dado cita. Queremos saber de dónde nos están viendo. Pueden escribirlo allí en los comentarios, mandar saludos. Nos da mucho gusto de poder estar aquí con ustedes y a mí. En lo particular, estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes este tema que es muy importante. Hoy estamos pasando una crisis a nivel mundial y mucho ya se ha dicho sobre la pandemia emocional que estamos viviendo y bueno, no es para menos. Creo que después de este tiempo que tuvimos de pandemia nos trajo muchas secuelas, no tan solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud emocional. Y si antes ya teníamos algunos problemas, en las estadísticas nos mostraban en el 2015 y 2016 que las cifras de lo que es el estrés que llamamos hoy en día el padecimiento del siglo estaba ya haciendo estragos. Desde el 2020 a la fecha el estrés ha aumentado y lo peor de todo es que también las secuelas de todo este estrés ya está haciendo estrago en la vida de chicos y de grandes. Así que yo quiero compartir en esta mañana este tema que tiene que ver con el estrés y la ansiedad. Quiero que conozcamos un poco acerca de cómo funciona nuestro sistema nervioso, porque es importante saber manejar el estrés. El estrés es bueno, el estrés es malo y cuáles son las consecuencias de no tener un control tal vez del estrés y cómo va afectando nuestra salud, pero también nuestro estado emocional. Quiero también de allí derivar que es una de las causas que hoy en día se está presentando en el padecimiento de la ansiedad. Quienes no hemos tenido un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, quienes no hemos experimentado una ansiedad o un episodio de ansiedad en nuestras vidas. Bueno, pero esto ya como una patología de una ansiedad generalizada, ya diagnosticada clínicamente, está afectando a gran parte de nuestra sociedad. Por eso yo estoy muy contenta de compartir este conocimiento que gracias a Dios nos ha permitido adquirir y compartir en los últimos años con muchas personas, muchos profesionistas como ustedes, y espero que les pueda ayudar y que ustedes también puedan ayudar a otras personas que pueden presentar estos síntomas. Para empezar, vamos a hablar un poco acerca de lo que es estrés. Todos hemos experimentado estrés. ¿Qué es el estrés en sí? Bueno, el estrés son como las respuestas, o no son como, son las respuestas a los estímulos que nosotros enfrentamos en el día a día que tiene que ver con el exterior. Por ejemplo, un examen, por ejemplo, una exposición, circunstancias en la vida que están exigiendo algo de parte de nosotros y que obviamente podemos tener una sensación de preocupación, de miedo, de angustia, de que esto nos vaya a salir mal o que no podamos cumplir o que las cosas salgan de control. Cuando se está exigiendo esa parte de nosotros, hay ciertas sustancias que libera nuestro cerebro y que nos van a llevar a tener cierto estrés. Ahora, el estrés no en sí es malo. Hay un tipo de estrés que es bueno, un tipo de estrés que digamos que nos ayuda a poder ponernos pilas. Por ejemplo, yo tengo que entregar una investigación para el día siguiente y pues toda la semana no pude concentrarme, no pude trabajar en ello y sé que mañana tengo que entregarla y eso hace que mi propio cerebro segregue todo ese cortisol y todas esas sustancias que me van a generar un estado de alerta donde no me va a dar sueño, un estado de alerta donde voy a poder estudiar lo que tal vez no estudié o no fui capaz de concentrarme en el resto de la semana. Voy a tener todo mi sistema en alerta, despierto, porque ese estrés me está generando que yo actúe
a favor de lo que yo tengo que entregar, y eso yo creo que nos ha pasado a la mayoría de nosotros. Pero hay un estrés que es negativo, es un estrés malo, que podríamos decir es el estrés que no nos pone pilas, que no nos ayuda a terminar una tarea o a estar en ese estado de alerta para poder cumplir con alguna encomienda o con algún desafío o reto del que nos estamos enfrentando. Ese tipo de estrés negativo es el que empieza a afectar todo nuestro sistema nervioso, empieza a afectar igual nuestro sistema digestivo, todo lo que son nuestros órganos, etcétera. Empieza a traer ya estragos, nos paraliza, y hay ciertos síntomas que quisiera compartir con ustedes para que podamos nosotros identificar el tipo de estrés que estamos padeciendo y si nos está ayudando o no. Por ejemplo, hay por lo regular en 4 áreas donde se está presentando la sintomatología de un estrés agudo. En primer lugar, en cuanto a nuestras emociones, nuestro sistema nervioso empieza a percibir una cierta alerta, y entonces ese estrés lo que va a segregar, ya dije, este tema o esta hormona, mencioné el nombre de cortisol. El cortisol es lo que nos está enfermando hoy en día, y es la hormona denominada la hormona del estrés, porque nuestro cerebro cuando capta, escucha aquí esto con atención porque de aquí viene la ansiedad. Cuando nuestro cerebro capta una amenaza, entonces el cerebro va a responder con cierto nivel de estrés. Digamos así, que el estrés es el estímulo externo por el cual nosotros estamos recibiendo, pero el estrés es la respuesta de ese estímulo, y la ansiedad es la consecuencia o es la forma en la que nosotros vamos a manifestar el estrés. Entonces empezamos a sentir cierta ansiedad, nuestro cerebro capta esa amenaza, y la ansiedad nos lleva a 2 cosas, ya sea que huyamos, que peguemos la retirada, que renunciemos y nos alejemos del peligro, o bien nos lleva a enfrentar el peligro, a enfrentar la situación. Empezamos a tener cierta sintomatología emocional, empezamos a tener esa cierta ansiedad, que la vamos a ver un poquito más adelante. Pero también en nuestras emociones, para que nosotros podamos identificar si estamos estresados y si el estrés que tenemos es el que nos está perjudicando, vamos a sentir irritabilidad. ¿Qué significa irritabilidad? Bueno, que cualquier cosa nos va a molestar, que no vamos a ser muy tolerables a ciertas circunstancias, a ciertos gritos, a ciertas personas, a ciertos actos. Vamos a explotar, vamos a estar muy como a punto de explotar, muy sensibles a la falta de paciencia, y eso es porque estamos irritados. Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando tenemos cierta irritabilidad, tenemos que tomar también en cuenta ciertos factores externos que no precisamente tiene que ver con el solo estrés por algo que nos está preocupando o una amenaza que está percibiendo nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando no dormimos bien o cuando no nos alimentamos bien, eso puede traer en nosotros cierta irritabilidad. Por eso es importante poder conocer los síntomas y de esta manera poder determinar si yo tengo más de 3 síntomas, quiere decir que estoy en un estado de alerta permanente y que esto puede causar estragos en mi salud física y en mi salud emocional. Otra de las cosas que vamos a manifestar en cuanto a las emociones es ese miedo, esa angustia, y si no paso el examen, y si pasa esto, y si no logro terminar la tarea, y si no me aceptan en la universidad, y si me regaña mi jefe, y si no me despierto temprano y me quedo dormido y no llego a la presentación. Ese cierto miedo que obviamente cada vez va a seguir segregando nuestro cerebro en reacción al miedo que estamos sintiendo, ese cortisol, porque nos pone en estado de alerta. Y
también podemos tener otro de los síntomas emocionales, es ser fluctuantes en cuanto a nuestro ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces yo me puedo sentir bien, estoy contento, estoy tranquilo y de repente ya me sentí mal, ya cambió mi estado de ánimo en un 2x3. Cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier situación, y a veces estamos hasta de mal humor y ni siquiera nos damos cuenta por qué estamos de mal humor, ni siquiera identificamos qué es lo que me está molestando, simplemente cambió mi estado emocional. Otra de las reacciones es que estamos muy confusos. Se nos olvidan las cosas, eso tiene que ver con los pensamientos. Estamos tal vez muy confusos en que no sabemos, no podemos pensar bien. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está segregando todo ese cortisol y el cerebro está detectando y dice, tu sistema nervioso está en guerra, está luchando contra la amenaza, y en ese momento no podemos pensar bien, en ese momento no podemos tomar decisiones tan asertivas. Por ejemplo, ahí tengo un ejemplo. ¿Qué pasaría si, y hemos conocido algunas historias de tú vas caminando en la calle y de repente viene un asaltante y te dice, dame todo lo que, dame tu bolsa, ¿no? Y entonces en ese momento nuestro cerebro empieza a detectar una cierta amenaza, manda ese estrés, que es esa hormona del cortisol, empezamos a generar cierta ansiedad y no podemos tomar decisiones o no podemos pensar claramente. Empezamos a decir, no, toma todo mi celular, mis llaves, mi cartera, mi bolsa, mi abrigo, todo, mi reloj. O sea, le damos todo en ese momento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos? Y luego llegamos a casa y decimos, bueno, yo solamente le hubiese dado la bolsa y no hubiese pasado más. O, ¿por qué actué así? ¿Por qué no razoné de esta manera? ¿Por qué este impulso? Bueno, es que cuando estamos en un cierto nivel de estrés, podemos ser confusos en nuestras acciones, en nuestras reacciones, y esto puede ocasionar muchos encuentros, fracturas en nuestras relaciones sociales. Por eso no está muy lejos del tema, el estrés, con las relaciones familiares, las relaciones sociales, las relaciones de pareja. Hoy más que nunca se están teniendo ciertas rupturas, problemas en las relaciones. Y esto también pasó cuando estábamos confinados en casa. Empezamos a ver que los índices de violencia, los índices de agresión doméstica empezaron a aumentar al 300% según las estadísticas. ¿Y por qué se debió eso? Porque estábamos mucho tiempo ya confinados en casa y se empezó a generar cierta amenaza en nuestro sistema nervioso. Obviamente teníamos un virus tan diminuto, pero que era mortal. Y a eso le empezamos a agregar más estrés. ¿Y qué pasa si me infecto? ¿Y qué pasa si me muero? ¿Y qué pasa si no pierdo a mi familia? Y todo esto de no poder salir a trabajar, de no poder salir a la escuela, de no poder hacer nuestra vida diaria, se agregó mucho estrés y eso hizo que se rompieran muchas relaciones sociales. Así que el estrés también puede afectar nuestras relaciones interpersonales. Vamos a ver un poquito acerca de los pensamientos que genera el estrés. Por ejemplo, pensamientos de excesiva autocrítica. Excesiva autocrítica, es que yo no lo hago bien, es que no me gusta cómo soy, no me gusta cómo reaccioné, es que cuándo voy a mejorar, cuándo voy a tener ese cuerpo que soñé, cuándo voy a tener ese título que soñé, es que algo estás haciendo mal, por eso no está bien algo en tu vida, porque tú eres el que estás fallando. ¿Cuánta gente insatisfecha con sensaciones de vacío, de esas sensaciones de soledad, viven culpándose y autoexigiéndose, autocriticándose, pensando que la situación que están viviendo es porque se lo merecen? Otro de los pensamientos es la dificultad para concentrarse y tomar decisiones. A veces decimos, es que yo no me puedo concentrar. Vivimos en una crisis de podernos concentrar, y tiene también que ver mucho con las pantallas azules y con todos los estímulos externos que nosotros recibimos. Pero cuando estamos estresados, no nos podemos concentrar fácilmente ni tomar decisiones
correctas. Por eso es importante, y lo vamos a ver en cómo enfrentar el estrés, de que cuando tengamos esas ciertas situaciones, bueno, podamos nosotros parar, tratar de bajar el estrés para luego tomar ciertas decisiones. Olvidos, eso es una sintomatología muy clara de que ya estamos estresados. Por lo menos es la que yo aplico mucho en mí. Cuando se te olvidan lugares, cómo se llaman las cosas, cómo se llaman las personas. Cuando empezamos a olvidar cosas tan cotidianas, cosas tan sencillas, y se nos olvida el nombre, se nos olvida de qué estamos hablando. Eso se debe a un sentido de que estamos segregando mucho cortisol, nuestro sistema nervioso está en estado de alerta permanente y por eso nuestro cerebro no puede captar o no puede hacer esas sinapsis correctas en nuestro sistema nervioso para poder identificar los objetos. Algo está obstruyendo allí que no podemos no podemos acordarnos de cosas tan sencillas, o tenía yo que pasar a comprar esto, se me olvidó, tenía que pasar a la tienda, tenía que hacer tal pago, se me olvidó, porque el sistema nervioso está tan ocupado atacando y tratando de sobrellevar el cortisol que no tiene la energía o la concentración que necesitamos para acordarnos de las cosas que deberíamos de acordarnos. La preocupación por el futuro es otro de los pensamientos que genera el estrés. Fíjese, alguien dijo que el estrés es lo que se vive hoy en día, pero cuando ya llega la ansiedad es una preocupación por el futuro. Y es que es cierto, cuando nosotros generamos mucho estrés es porque si no me salen bien las cosas, si no entrego a tiempo esto, y empezamos a predisponernos, a preocuparnos de las cosas futuras. Eso es lo que genera el estrés y está comprobado, fíjate bien, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a estudios realizados, es que el 92.6% de las cosas que nos preocupan nunca nos pasan. La preocupación es tomarte un momento donde te vas a preocupar o te vas a ocupar más bien de algo que todavía no sucede. Y esto es lo que está generando el estrés. Te estás preocupando de cosas que ni siquiera estás seguro que vaya a suceder. Estás suponiendo. Y pareciera algo tan ilógico, pero es algo tan real. Hoy las personas se están preocupando, están teniendo una excesiva preocupación por el futuro, que no pueden vivir su presente de manera libre y de manera en paz. Otra de las cosas son esos pensamientos repetitivos. No sé cuántos les ha pasado el superpensar ciertas cosas. Le das vuelta a la cabeza, en la cabeza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pensando en aquello que tal vez te pasó, en aquello que te preocupa, en aquello que tú quisieras tener, etc. Y el excesivo temor al fracaso. Tenemos miedo de fracasar. Y sabes que una de las cosas que hoy están impidiendo que estas nuevas generaciones se atrevan a hacer cosas grandes, que se atrevan a emprender un negocio, que se atrevan a hacer cosas extraordinarias, cosas osadas, es porque tienen miedo a fracasar. Porque hoy nos está impidiendo más el miedo a fracasar, porque no queremos ser juzgados, porque no queremos ser tachados como un fracaso, porque no queremos ser señalados, porque nos importa mucho cómo nos vemos en la sociedad, que preferimos tomar el riesgo de quedarnos quietos en nuestro confort, conformarnos con la vida que nos ha tocado vivir y no experimentar cosas más allá, porque esas implican que nos ocupemos, que seamos disciplinados, que tengamos mucho trabajo, pero también determina ciertos fracasos. Un escritor muy conocido, él dijo que el camino al éxito está lleno de fracasos. Bien, todos estos síntomas en un estrés nos están diciendo tengamos cuidado porque está afectando nuestro presente. Hay ciertas conductas, no tan solo nos afecta en cuanto a nuestro presente, sino que nos afecta en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestra actitud ante situaciones. Por ejemplo, ya cuando estamos hablando de un estrés excesivo, también tendemos a no articular bien las palabras, a tartamudear,
o tener ciertas dificultades, inclusive hasta para hablar. Podemos tener ciertos llantos, ganas de llorar y llorar y llorar y bueno, ¿por qué lloro? Porque estoy estresada y a veces el llorar nos ayuda a segregar un poco ese estrés y tú dices, yo no sé por qué estoy llorando, yo no sé, pero las lágrimas me salen solas. Bueno, es porque estás teniendo un excesivo nivel de cortisol en tu sistema nervioso y que de alguna manera tienes que ir segregando. El trato brusco hacia las demás personas, ¿sabes? Hoy están pasando muchos acontecimientos de violencia en la calle, intolerancia en el tráfico, relaciones de pareja que llegan hasta el suicidio, hasta el homicidio. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué la sociedad está tan agresiva? ¿Por qué la sociedad está tan intolerante? ¿Por qué cada vez estamos teniendo testimonios de golpes, de asesinatos, de situaciones muy difíciles? Acabo de ver el testimonio de una persona muy famosa. Él era un actor y que por una discusión de tráfico él se baja en ese nivel de estrés, golpea a la persona que le estaba insultando, que le estaba agrediendo y lamentablemente esta persona del golpe cayó y provocó una hemorragia cerebral y falleció. Y este actor con todo un futuro por delante, con toda una familia, ahora está en la cárcel. ¿Por qué? Y él decía en su testimonio, nunca me imaginé que la vida te cambie tan rápido y que le cambies la vida a otros, porque él sabe que la familia que perdió a esa persona, la pérdida va a ser irreparable. ¿Por qué está pasando todo esto? Por los niveles de estrés. Por eso es muy importante poner atención en este tema de estrés. Por eso es muy importante que conozcamos los síntomas y que nos prestemos atención a nosotros mismos de cómo estamos reaccionando, porque el estrés puede causarnos mucho daño. No es simplemente decir, es que yo ya vivo así estresado, es que yo ya me acostumbré a vivir con estrés. No, nos puede causar mucho dolor. Hay ciertos cambios, por ejemplo, el aumento del consumo de ciertos escapes. Podría ser desde el tabaco, desde la droga, alcohol o ciertas actividades como el consumo de porno, las fiestas de fin de semana, relaciones o encuentros amorosos o sexuales cada fin de semana. Todos esos escapes están, se está recurriendo por el nivel de estrés. Sabes que una de las cosas que hoy se nos ha dicho que hemos estado tratando de escapar a ese estrés es, por ejemplo, el celular. Cuando nosotros estamos, de acuerdo a las estadísticas y a estudios que hicieron, que cuando nosotros estamos estresados porque acaba de haber una discusión en familia, me acabo de discutir con mi pareja, acabo de regañar a mis hijos, hay una forma de escape rápida y es el celular. El celular es el escape para el aburrimiento. No puedo esperar en una fila de banco, del aeropuerto, no puedo esperar, tengo que entretenerme con el celular porque no me puedo aburrir. Y número 2 es el escape al estrés. Estoy estresado, veo mi celular. Estoy estresado, abro mis redes sociales. Estoy estresado y entonces me tomo un momento para ver videos, uno y otro, y de esa manera estamos escapando un poco al estrés, pero lamentablemente no estamos atacando el estrés, sino solamente le estamos dando ciertos alivios que vienen a ser finalmente a nuestro sistema nervioso drogas, dosis de drogas, ya sea alcohol, ya sea tabaco, ya sea algún tipo de droga, ya sea porno, ya sea videos, ya sea videojuegos, ya sea entretenimiento, redes sociales. Todo eso para el sistema nervioso viene siendo la droga que segrega esa dopamina, que es la misma droga que genera un alcohol, que genera el tabaco, que genera todo ese tipo de las cosas que yo ya te he dicho. Es la misma hormona, dopamina, porque la dopamina se da un pico alto, nos hace sentir muy bien, se nos olvida un poco las cosas que nos están preocupando, pero luego baja esos niveles y entonces el ser humano empieza a experimentar una sensación de vacío, una sensación de nuevamente estrés. ¿Qué les parece?
coméntanos allí o escríbenos en los comentarios qué les parece todo eso. ¿Te identificas con alguna sintomatología? ¿Habías tomado en serio el estrés o te has acostumbrado a vivir con estrés? Déjame y permíteme darte una sintomatología fisiológica, porque nuestro cuerpo también nos habla y nuestro cuerpo nos va a indicar cuando nosotros ya estamos manejando ciertos niveles de estrés que no podemos dejar que nuestro sistema nervioso lo siga manejando, sino que tenemos ya que combatirlo. Por ejemplo, músculos contraídos, algunos el estrés se les manifiesta en esta parte, por lo menos a mí es en esta parte donde ya siento esos músculos contraídos, ya sé que tengo ciertos niveles de estrés, de cortisol en mi cuerpo que necesito bajar, y yo te voy a decir cómo más adelante. Cuando tenemos manos frías, sudorosas, cuando empezamos con dolores de espalda, de cuello, cuando no podemos dormir, es que tengo insomnio o me duermo y luego me levanto a las 3, 4 horas y de allí ya no puedo seguir durmiendo. Cuando tengo cierto malestar estomacal, ciertas infecciones o inflamación, sobre todo la inflamación en nuestro sistema digestivo, el colon, todo esto es señal de hay que bajarle al estrés. Cuando tenemos gripas o algún tipo de enfermedades infecciosas, cuando la boca se nos seca, hay temblores, hay fatiga, hay expiración agitada y las palpitaciones. A veces sentimos que ya nos brinca el ojito y todo eso son señales que nos está diciendo el cerebro: hey, párale al estrés, párale a la preocupación, termina con la amenaza. Porque yo estoy percibiendo, si el cerebro hablara, eso es lo que nos diría. Estoy percibiendo una amenaza y estoy tratando de atacar esa amenaza. Pongo todo tu sistema en estado de alerta para que tú puedas o atacar o huir. Pero ya estoy cansado, me estoy agotando, se está calentando el sistema nervioso y va a terminar explotando. Y es aquí donde entonces entendemos que cuando no controlamos el estrés, porque sabes, tengo una noticia para ti, el estrés sí se puede controlar. El estrés sí lo podemos manejar, sí podemos nosotros decir no al estrés. No vamos a evitar de que naturalmente, como ya dijimos, tengamos ese tipo de estrés cuando percibimos una amenaza, pero nosotros debemos de aprender a gestionar nuestras emociones, identificar qué es lo que te está estresando, ¿sí? Y de allí ir trabajando con aquello que te está causando cierta amenaza y no permitir que tu cerebro mantenga estado de alerta permanente. ¿Por qué? Antes de cerrar con el cómo combatir el estrés, déjame hablarte de que cuando no manejamos el estrés, cuando no aprendemos a identificar el estrés, entonces nuestro cerebro está totalmente en estado de alerta permanente. Y esto es como cuando la alarma de un automóvil se chispa, se desconfigura, suena la alarma y no supimos tal vez apagarla, en lugar de apagarla la activamos o algo se averió en el sistema. Como no supimos manejar la alarma cuando detectó una amenaza, la alarma del carro se puede desconfigurar y entonces va a estar todo el tiempo en alerta, chillando, gritando, no sé, emitiendo ese sonido y va a estar, y eso se vuelve algo muy molestoso. Pues algo así le pasa a nuestro cerebro. Cuando está lleno de estrés, el cortisol está segregado en todo nuestro cuerpo, empiezan a haber reacciones fisiológicas, cognitivas, en nuestros pensamientos, nuestras actitudes. El sistema nervioso está en ese estado de alerta. El detalle es cuando la amígdala, que es una parte que tenemos nosotros en nuestro cerebro, que es donde se concentran las emociones, y allí también está la emoción del miedo. Cuando hay un secuestro amigdalar que se desconfigura, el cerebro está captando una amenaza
Y probablemente ya el examen pasó, probablemente el asalto pasó, el ataque de un perro que salíamos en la calle ya pasó, el temblor ya pasó, la pandemia ya pasó, pero cuando hay ese secuestro de la amígdala, se desconfigura ese estado de alerta, entonces ahora viene a ser permanente y ya no está actuando por un miedo racional, un miedo que es realidad, un miedo que lo estamos palpando. Ahora el cerebro está activo por un miedo irracional. Está segregando cortisol, está segregando o actuando con ese estrés por el estímulo que recibe, porque aun cuando no sea real, sino que es imaginario. ¿Por qué? Porque en los últimos avances de las neurociencias, que son las ciencias aplicadas al estudio del cerebro, nos están diciendo que el cerebro no detecta entre lo real y lo imaginario cuando se trata de una amenaza. El cerebro no detecta si es algo que te estás imaginando o si es algo que estás recordando del pasado o si es algo que estás viviendo. El cerebro de igual forma va a actuar con los mecanismos de defensa del estrés, del cortisol, y va a tener te va a llevar a tener todas las reacciones fisiológicas, cognitivas, conductuales para prevenirte de esa amenaza. Y esto es a lo que llamamos cuando está el secuestro de la amígdala, cuando hay intoxicación de cortisol en el cuerpo y el miedo no es real, sino es imaginario. Estamos hablando de un patrón de una ansiedad generalizada. Y la ansiedad no es juego. Como psicoterapeuta atiendo a muchos pacientes con ansiedad y quiero que sepan, y me abro y soy muy sincera con ustedes, son los pacientes que son más difíciles de tratar, y no difíciles porque ellos no quieran, sino es más desgastante para uno como terapeuta, porque podemos trabajar un abuso sexual, podemos trabajar una herida de la infancia, podemos trabajar otro tipo de trastornos donde llevamos al paciente poco a poco a recuperar lo que ha perdido, su estima, su deseo de la vida, etc. Pero cuando trabajamos con un paciente con ansiedad, es desgastante porque el paciente en primera es incomprendido por la familia y por la gente que le rodea, porque dice, ¿por qué te pones así? ¿Por qué si no es real el miedo? O sea, no es real lo que tú estás imaginándote o la preocupación, pero lo cierto es que en su cerebro está toda esa explosión de emociones, está hiperpensando las cosas, vive con el miedo permanente, vive con esa sensación. Y yo siempre le digo a los familiares, imagínense si usted va por la calle, le asaltan, ¿cómo siente? Todo eso, todas esas reacciones fisiológicas del miedo, el temor, tiembla el cuerpo y tarda de 6 a 7 horas por lo menos de bajar el cortisol en nuestro sistema nervioso cuando nos pasa un evento como estos, que nos generan estrés. Pues imagínate pasar esa misma sensación que por lo regular pasamos de 6 a 7 horas, cuando mucho 8 horas y baja. Imagínate que tú vivieras con esas mismas reacciones, pero permanentemente, que no se apagara el cerebro, que el cerebro siga con esa alarma, como el coche que se desconfiguró, sigue con esa alarma permanente, sigue con esa angustia, con ese miedo. Es de preocuparse y es de prestar mucha atención a los pacientes con ansiedad, porque todas esas reacciones fisiológicas tienen cierto miedo. Hay unos que generan cierto trastorno de obsesivos compulsivos, hay quienes presentan ciertas fobias. La ansiedad, cuando hablamos de ansiedad, puede también generar muchos otros trastornos más. ¿Y por qué hoy los pacientes o por qué hoy la humanidad está viviendo mucha ansiedad? Porque hoy en día es una de las enfermedades, la depresión y la ansiedad son una de las enfermedades que están afectando más la salud emocional de los individuos a nivel mundial. Ahora entendemos que si le bajáramos un poquito a nuestro estrés, ahora entendemos, si supiéramos manejar o gestionar el estrés, si dejáramos tan solo de preocuparnos más
de preocuparnos tanto por las cosas, podríamos bajar los niveles de cortisol y no terminar con un cuadro de ansiedad generalizada. ¿Cómo entonces podemos manejar el estrés antes que nos llegue a una ansiedad? ¿Cómo podemos nosotros? En primer lugar, tenemos que identificar, como ya les dije en un momento, tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo, tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos. ¿Por qué estoy irritada? ¿Por qué no me aguanto ni yo? ¿Por qué estoy contestando mal? ¿Por qué tengo ese impulso? ¿Por qué el tráfico me choca? ¿Por qué los gritos de los niños me están poniendo histérica? ¿Por qué? Es que estoy estresada. Bueno, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te está causando cierta amenaza en tu cerebro? No, pues siento que tengo miedo al abandono, tengo miedo a que mi pareja me deje, tengo miedo a reprobar, tengo miedo a que las cosas no salgan bien, tengo miedo, tengo mucha tarea, tengo mucho trabajo, tengo que hacerlo porque voy a reprobar. Bueno, ya identificamos qué es lo que nos genera. Primero, ¿qué es lo que está pasando en nosotros? Tenemos síntomas de depresión, ¿ok? En segundo lugar es identificar qué es lo que nos está causando este estrés. En realidad, ¿qué es lo que nos causa el estrés? En realidad, ¿qué es lo que presenta en nosotros amenaza? Y tenemos que irnos cuestionando y aprender a cuestionarnos a nosotros mismos y analizar realmente lo que nos está causando estrés. No es que el estrés me lo causan los niños, no, vamos a ver si realmente es el estrés que te causan los niños o es otra patología que tú presentas por alguna herida tal vez de la infancia o por algún miedo que tienes de no ser la mejor madre o no responder como debería o que te rechacen y por eso la actitud de los niños te estresa. Entonces tenemos que aprender a identificar cuál es el factor que está detonando el estrés. Personas, si hay ciertas personas que nos están estresando. ¿Por qué me estresan? Bueno, me estresan porque siempre me está comparando o siempre me está agrediendo verbalmente. Ok, entonces lo que yo estoy presentando aquí es una relación con una persona tóxica. ¿Cómo voy a aprender? Y hay muchos libros que nos ayudan a cómo confrontar a las personas tóxicas, pero eso es un tema y también es muy extenso. Lo importante es saber gestionar, no voy a permitir que mi sistema nervioso esté segregando todo el tiempo cortisol y yo esté en estado de alerta permanente porque se va a averiar mi sistema nervioso. Mi cerebro va a secuestrar a la amígdala y ya no voy a poder apagar el miedo. Entonces tengo que aprender a gestionar. Tengo que aprender a enfrentar el estrés, tengo que aprender a enfrentar la amenaza, tengo que aprender ya sea que huya o ya sea que la enfrente, pero tengo que ocuparme de la amenaza, porque si no me ocupo, entonces ese estrés es negativo. Si tú estás preocupado por un examen, en lugar de que sigas en esa preocupación que te está generando paralizarte y no te puedes concentrar, ocúpate y di, voy a cancelar tal vez estas reuniones, me voy a encerrar y voy a ocuparme de lo que me causa amenaza. Voy a estudiar una y otra vez. Eso es ocuparse de lo que nosotros pensamos que es una amenaza para nosotros. Y de esa manera vamos combatiendo el estrés. Ahora tú dices, es que yo tengo ya mucho cortisol porque mi trabajo es así, porque mi escuela es así. ¿Cómo podemos combatir el estrés? ¿Cómo podemos atacar el estrés? Porque a veces hay un estrés externo, un estrés que viene no solamente de nuestra cabeza, sino viene de situaciones laborales, de relaciones emocionales y no podemos a veces tener el control de lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, niveles para bajar el cortisol es la oxitocina, es la hormona de la felicidad, es la hormona que baja, ya se ha identificado que baja los niveles de cortisol. ¿Cómo podemos nosotros segregar oxitocina? Siempre decimos más oxitocina, menos cortisol. Permítete tener más oxitocina, más actividades que te generen oxitocina y menos reacciones que te generen cortisol. ¿Qué es lo que genera la oxitocina? Bueno, cuando convivimos con nuestros seres queridos, cuando amamos a nuestra familia, cuando estamos contentos con lo que tenemos, cuando empezamos a dar agradecimiento por las cosas buenas que tenemos, porque tal vez no todo lo tengamos, tal vez haya cosas que nos hagan falta, pero lo cierto es que hay cosas
que antes no teníamos y que hoy tenemos. Y tenemos que aprender a ser más agradecidos. El agradecimiento en nosotros va a generar mucha oxitocina. Cuando tú dices, me levanto, la vida está dura, pero me levanto y doy gracias porque tengo vida, porque tengo salud. Cuando tú aprendes a ser agradecido, cuando tú aprendes a ver a la gente que te rodea de una forma distinta, cuando aprendes a ver con amor a tu familia, tal vez todos tienen errores y no es la mejor familia, pero cosas buenas pueden tener. La persona que está a tu lado, hay cosas buenas, y si te concentras más en lo bueno que en lo malo, entonces en lugar de segregar, si te concentras en lo malo, segregas cortisol. Si te concentras en lo bueno, segregas oxitocina. Jugar con los niños, jugar con una mascota, salir a correr, el ejercicio genera mucha oxitocina. De hecho, es uno de los tratamientos que más se les pide a los pacientes que sufren un tipo de ansiedad, que hagan ejercicio, y eso les ayuda a mantener los niveles de cortisol altos. No te desveles, trata de dormir tus 8 horas, trata de descansar bien. Hay métodos de lo que está hoy en día, no permite que descansemos realmente. Podemos dormir pero no descansar, y es que la pantalla es un inhibidor de la melatonina, que es la que nos lleva al sueño REM o al nivel REM, de un sueño profundo, reparador. Bueno, ese también es otro tema. Se pueden tener ciertas rituales antes de dormir, prevenciones antes de dormir, para poder tener un sueño reparador. Duerme bien, disfruta, ayuda a otros. El ayudar a otros también está comprobado que genera mucha oxitocina. Nos sentimos muy satisfechos cuando ayudamos a otra persona. Y es que no necesitamos ser millonarios para emitir un cheque a alguna asociación o alguna fundación. Desde que podamos ayudar a las personas a cruzar la calle, desde que podamos darles una sonrisa a aquella gente que cuando nos encontramos en la calle, gracias a las personas que nos atienden, todo eso nos ayuda a segregar más oxitocina. Ríe, sé feliz, aprende a disfrutar la vida. Vive, goza, apasionate por lo que hagas. Encuentra siempre las cosas buenas, que las malas las encontraremos solitas, pero también hay cosas buenas en tu vida. Y con esto quiero cerrar. Yo sé que la vida es dura, yo sé que hay muchas cosas que nos preocupan, yo sé que esta vida no nos pinta a veces bien, pero sabes, también esa vida que te preocupa, esa vida que tú sientes que causa amenaza a ciertas cosas, también es una vida que vale la pena. En ti hay algo bueno, en ti hay cosas que valen la pena, en ti no todo está perdido, no todo genera estrés, en ti hay cosas buenas. Aprende a disfrutarlas, conócelas, sácalas de entre los escombros tal vez de una catástrofe, saca lo mejor, porque aún en medio de los escombros hay cosas valiosas, hay cosas buenas que puedes tú encontrar en medio de cualquier catástrofe, en medio de cualquier situación. La última cosa que, de acuerdo a los estudios, está comprobado de que nos ayuda mucho es tanto el amor, pero también la fe. Cuando nosotros tenemos la fe en un Dios, que realmente tenemos esa confianza, han hecho estudios donde la gente cuando ora, dice que han puesto el estudio del cerebro a personas y las han conectado con resonancia magnética para poder leer la actividad neuronal. Cuando ellos oran con fe en su Dios, dice que hay una sensación de abandono, hay una sensación de entrega, o sea, yo me abandono en esta fe, y ese abandono quita los niveles de cortisol, quita los niveles de preocupación, porque la persona se siente confiada, sabe que no puede tener el control de las cosas, pero hay una deidad, hay alguien mucho más poderoso que él, que sí puede tener el control de todas las cosas. Porque cuando tú tienes fe, dejas de creer que tú eres Dios y tú puedes creer que hay un ser superior, que hay una deidad, que lo que tú no puedes hacer y de lo que tú no puedes tener el control, él sí lo puede tener. También han hecho estudios de la gente que lee la Biblia,
4 veces a la semana hicieron este estudio y se dieron cuenta que quita la sensación de vacío, quita la sensación de soledad, ayuda mucho a quitar la necesidad dopamínica o lo que es los estragos o las salidas de esa adicción dopamínica que la generan muchos tipos de adicciones. Así que en medio de este mundo hay esperanzas. En medio de este mundo tan rápido y lleno de estrés, podemos tener calma, podemos tener paz, pero no se trata de lo que tenga que venir a tu vida o de lo que tengas que enfrentar o de una realidad. Se trata de cómo interpretas tú lo que estás viviendo, de cómo manejas tú la preocupación, de cómo manejas tú la amenaza, y de esa manera podemos vivir más saludables emocionalmente. Gracias por escucharnos, les leo en los comentarios y estamos para servirles.